Si la inteligencia artificial me va a sustituir, a mí como presentador, a mí es lo que más me preocupa ahora mismo. ¿Cómo lo ves tú eso? La verdad es que lo dudo mucho, lo dudo bastante, pero piensa que todo ese tema de la inteligencia artificial, que está muy conectado a un tránsito que es de Plutón en Acuario, sí, sirve precisamente para que la gente se pueda plantear exactamente qué es la inteligencia, o sea, que genera un debate filosófico interesante de qué es la inteligencia, porque está claro que lo que hace la máquina no es inteligencia, es recopilar y ordenar datos de una manera más o menos astuta, de más o menos elegante, pero no es inteligente. Entonces también cuando tú empiezas a dialogar con un chat GPT o con cualquier aplicación de inteligencia artificial, te das cuenta de que tiene muchas limitaciones. Entonces es como un humano tuneado, pero poco más. Entonces cualquier persona que realmente desarrolle la creatividad y tenga competencias más sutiles no puede ser jamás reemplazado por una máquina. Entonces es una buena criba para que todo aquel que no ha hecho el esfuerzo de diferenciarse de una máquina, pues espabile de una vez. Uy, eso me suena que van a desaparecer muchos trabajos, ¿eh? Bueno, seguimos en el directo en YouTube, os espero. Ahora mismo todo el mundo a YouTube de Alex Comunica, vamos a charlar con el amigo Robert Martínez, que ya está con nosotros. Hasta ahora. Y seguimos aquí en directo en YouTube. Otro aplauso para Robert, por favor. Gracias. Robert, 2024, año de la revolución, ¿sí o no? O esto de la revolución ya, es que... Es por decirlo, ¿no? Venga, ahora sí, ahora viene la revolución. Y nunca viene la revolución, pero siempre ganan los mismos. Mira, Pedro Sánchez en el gobierno. Si es que todo sigue igual. No cambia nada, Robert. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿O sí? ¿Sí? No, no es un año de la revolución, en el sentido de que todavía no se dan todas las condiciones astrológicas para algo así vistoso o categórico, sino que estamos en una revolución más silenciosa, más gradual, más de dar la batalla cultural, que hemos hablado muchas veces. Y si ahora mismo podemos decirlo que estamos en un pico de intensidad y de agresividad de un 8,5, pues el año que viene no llegaremos al 8 más que a lo mejor una o dos veces. Entonces no podemos equipararlo a los meses más fuertes de este. O sea, si hemos dicho que noviembre, octubre y diciembre de este año de 2023 son los momentos más fuertes, los más intensos, el año que viene no vamos a llegar a esa altura, a esa intensidad en ningún momento. Si acaso a algo parecido alrededor del 14 de febrero, alrededor de principios de julio, finales de junio, pero no hay momentos de picos de intensidad tan potentes. Así que podemos esperar un año relativamente tranquilo si lo equiparamos o lo comparamos con los antecedentes o incluso con este propio. Sí que habrá, por supuesto, eventos interesantes. Para mí no hay ningún indicio claro de una recesión económica como las que pintan, tampoco guerras a gran escala, puede haber conflictos armados como los que tenemos, pero insisto, siempre sin extenderse demasiado territorialmente. En el tiempo se pueden extender, pero jamás demasiado en cuanto a intensidad, y no van a pasar jamás del umbral de lo que es Ucrania, o sea, de la guerra de Ucrania, o de lo que está siendo el conflicto de Israel y Palestina. O sea, que esa es un poco la escala que no vamos a sobrepasar este año ni el que viene. ¿Seguirá el conflicto entre Palestina e Israel? Bueno, es que a ver, es un conflicto que yo creo que seguirá toda la vida, ¿no? Pero seguirá igual de crudo, igual de intenso. En principio debería empezar a bajar intensidad ya este mes, este diciembre de este año, debería empezar a bajar la intensidad alrededor de mitad de mes, o sea, cercano a las Navidades la intensidad tendría que bajar bastante. Y luego podría otra vez volver a escalar a mediados de enero, finales de febrero, pues ahí tenemos otro pico de intensidad y luego ya tendría que volver a bajar otra vez. Es decir, que puede seguir, puede continuar, porque es un conflicto de estos que tiene décadas o siglos o lo que sea, y entonces no tiene por qué acabar, pero desde luego la fase más crítica está ahora y debería ir rebajando su tensión, parecido a lo que ha sido Ucrania, que copó las páginas durante mucho tiempo y luego fue bajando de intensidad. Pues este se puede decir que es equiparable para entender la escala. Y lo mismo, económicamente tampoco encontramos puntos o picos importantes de bajada, si acaso alguno más o menos pronunciado alrededor de agosto-septiembre, pero nada del otro mundo. O sea, un año un poco soso, ¿no? Así aburrido, ¿no? Si lo pensamos en cuanto a intensidad de eventos catastróficos, sí.
Entonces, en ese sentido, sí, es un poco soso porque pues habrá menos muertes, habrá menos catástrofes, habrá menos desastres, cosa que creo que es motivo de celebración. Hombre, yo creo que sí. Bendito aburrimiento, ¿no? Exacto, periodísticamente quizá no hay tanta chicha. Sin embargo, lo que sí que es interesante es a nivel cultural, a nivel científico, pero de ciencia de verdad, no me hablo de la propaganda del sistema, a nivel espiritual, a nivel de descubrimientos propios, a nivel de descubrimientos de investigación por parte de todos los investigadores independientes que ahora van floreciendo como setas, sí que va a ser un año bastante significativo, bastante interesante, especialmente con algunos picos destacados, especialmente en el mes de abril y mayo. Mes de abril y mayo son bastante interesantes en cuanto a la ebullición de nuevas ideas, y luego eso además va a seguir incrementándose a lo largo del año, es decir, que siendo esos dos picos altos, podemos decirlo que a nivel de inspiración intelectual alcanzamos un pico alto en abril, otro en mayo, y luego más o menos se mantiene durante todo el año. Es decir, que son años muy buenos para crecimiento de terapias alternativas, descubrimientos espirituales, científicos, razonamientos, debates, o sea, intelectual y culturalmente estamos ante un florecimiento como no ha habido parangón en toda la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, en lo intelectual es un año muy bueno. Hablamos de, por ejemplo, de energía libre. Por ejemplo, es decir, energía punto cero. Por ejemplo, es decir, estamos hablando de que hay muchas ideas a nivel de ingeniería, a nivel de ciencia, a nivel de propuestas arquitectónicas alternativas que son muy buenas, que ya existen, pero que no se han popularizado, que no han llegado a lo masivo, que han sido frenadas por patentes que tienen las plutocracias, que han sido frenadas por los medios de comunicación, que no se les ha dado publicidad. Bueno, pues esa publicidad va a empezar a crecer muchísimo, la gente va a empezar a entenderlo, por lo menos en ya fuera de los círculos marginales en los que nos movemos, se va a amplificar la escala. Y al igual que hemos visto, como en los últimos años, en últimas décadas prácticamente, pues todas las herramientas como la astrología, la numerología, la cábala, todo ha ido creciendo en cuanto a intensidad, pues también esas energías libres, propuestas económicas alternativas, monedas descentralizadas, todos esos proyectos van a empezar a crecer muchísimo a partir del 21 de enero, cuando Plutón entre en Acuario y en adelante. Hablemos de eso, monedas descentralizadas, que llevamos tiempo ya hablando de ello, ¿no? De cómo incluso las criptomonedas van a desplazar a las monedas tal y como conocemos, aunque empiezan a decir muchos que esto de la criptomoneda, criptoeconomía, está más centralizado de lo que nos pensamos, ¿no? ¿Por dónde pasa entonces el futuro de la economía que ya se empieza a dibujar? Primero, por recuperar la economía a pequeña escala sin intermediación del gobierno, que ya hemos comentado muchas veces. Es decir, pues volvemos al trueque en muchos motivos, seguimos con el efectivo, o sea que la pantomima esta de que el efectivo va a ser eliminado, aunque es claro el sueño húmedo de las élites, no creo que vaya a suceder. No va a suceder. Yo afirmaría categóricamente... Si todos pagamos en efectivo, eso no va a suceder, claro. Yo afirmaría categóricamente que no va a suceder. O sea, vamos, tengo una confianza absoluta en que eso no va a suceder por muchos y variados motivos, pero el principal es que no hay una infraestructura suficiente para que lo puedan implementar, sobre todo porque todo el mercado negro se mueve con dinero negro, y el mercado negro lo mueven las plutocracias y los gobiernos. Entonces, ¿cómo van a hacer entonces sus chanchullos? Es que es imposible. Entonces, por esa razón, como principal, no se puede hacer, aparte de que tampoco hay aspectos astrológicos para que eso se pueda hacer. Tal vez alrededor de abril se anuncia alguna medida como esto va a ser inminente, esto se va a hacer, pero no se va a hacer. O sea que ahí podría surgir el globo sonda, el anuncio oficial, el apretón de manos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya que hablamos de globos sondas, también puede haber un globo sonda en forma de pandemia. Yo creo que eso ya está acabado. Yo creo que eso no tiene recorrido. Además, es una carta que además de que está muy gastada, solo hay que pensar todos los que ha habido de globos sonda pandemiosos los últimos 2 años, ninguno ha durado más de 3 semanas. Entonces, volver otra vez a las mascarillas, a las PCRs y tal, es que llevan intentándolo meses y meses y meses sin éxito. La gente ya está hastiada, me refiero ya a los que han sido más covidianos, más devotos de la parroquia, ahora mismo están bastante cansados. Entonces, ya está bien. Si no lo compran ellos, ya nosotros, es que es pitorreo. Hombre, fijaos que intentaron a principios de mes, de volver a las mascarillas y todo aquello, pero duró 2 o 3 días, No, porque no ha durado nada, pero también hace unos meses decían que no, que ahora es verdad que en octubre, y si no en noviembre, y si no en diciembre, y si no en las navidades, pero si lo vamos escuchando siempre. O sea, eso es un egregor que está muerto, pero muerto por agotamiento y por asfixia. O sea, es que acaba de hacer una maratón y venga, corre otra. No puede. Está agotado. Oye, ¿cómo ves tú, por ejemplo, hablando de economía, ¿no? De macroeconomía, ahora parece que con el nuevo dirigente, el nuevo presidente que tiene Argentina, quizá pueda salir del pozo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo has estudiado? Sí, pero a ver,
seguramente sí que va a mejorar la economía a pesar de él, o simplemente él se aprovecha de una coyuntura que es bastante positiva a nivel global. Entonces, cuando toca relanzar un poco la economía, pues normalmente ponen gobiernos más libertarios como el de Milei de Argentina, entonces seguramente sí que habrá una mejora económica porque es lo que toca ahora por coyuntura astrológica. O sea, ahora lo que toca por coyuntura astrológica es ir desmontando y deshaciendo estructuras de Estado, dando más capital a los mercados y por lo tanto favoreciendo la libre circulación de mercaderías, reducción de impuestos, reducción de aranceles, y por eso es bastante incompatible con una recesión económica global. Sí que puede haber inflación puntual en algunos productos, pero no en todos. Entonces sí que va a haber algunos mercados más inflacionistas, pero a costa de otros que van a bajar mucho de precio. Entonces lo comido por lo servido. ¿Por qué? Porque astrológicamente estamos en un ciclo económico claramente alcista, pero estamos hablando a 7 años vista. Entonces es que no hay manera de encajar crisis económicas. Es decir, que económicamente hemos pasado por lo peor y ahora solo toca subir. Sí, absolutamente. O sea, en eso puedo ser también categórico, porque realmente todo apunta a subida. Apunta a una subida por lo menos ya hasta 2031 o así. Es decir, es que no hay nada que lo pueda frenar. O sea, como mucho sí, las economías particulares de cada uno, si no hace una buena gestión de su vida, le puede ir mal, pero en términos globales, en términos de la gente que está emprendiendo, que está haciendo cosas, va a haber mucha más subida que bajada y más negocios que crecen que no de los que caen. Más negocios. Vale, hablemos de los negocios que crecen. ¿Cuáles van a ser los negocios que van a crecer más, Robert? Ahora mismo todos aquellos que se apoyan en la inteligencia artificial, por supuesto, aquellos que aprovechen la parte automática que te puede hacer la inteligencia artificial y luego le agregues un plus de calidad, por supuesto. Esto es como un soporte, al igual que hemos ido utilizando las redes sociales, que hemos ido utilizando todas las herramientas tecnológicas. Esta es una más como soporte para luego volcar tu parte creativa humana y tener un plus de calidad. Entonces, todas aquellas que tengan un soporte vertiente intelectual, cognitiva, comunicativa, van a crecer bastante. Entonces, seguramente, especialmente a partir de junio, proliferarán medios de comunicación alternativos, diferentes, si ya hay muchos canales de YouTube, pues todavía más, quizá incluso nuevas redes sociales y demás, van a ir creciendo, especialmente a partir de la entrada de Júpiter en Géminis, finales de mayo, principios de junio, y eso tendrá un alcance de 1 año y pico. Eso significa que todos aquellos comercios o empresas que se dediquen a la comunicación, como Alice Comunica, por ejemplo, y demás, van a crecer bastante, van a conseguir también crear nuevas asociaciones, nuevos caminos, así como también todos aquellos que sean medios de comunicación alternativos, porque precisamente los oficialistas están perdiendo mucha fuerza, mucho alcance, mucho punch, y también tenemos una época un poco caótica, especialmente a partir de octubre, noviembre, en la cual van a surgir muchos globos sondas, pero en forma de bulos, mentiras, y supongo que lo van a utilizar para intentar implementar más censura, porque van a inventarse ya mentiras, pero ya groseras y descaradas, van a intentar encasquetárselas pues a medios alternativos para entonces justificar alguna censura. Entonces ahí es la época más delicada comunicativamente hablando. ¿Qué época has dicho? Más o menos octubre y noviembre del año que viene. Octubre-noviembre del año que viene. Sí, incluso septiembre todavía. Hay una cuadratura de Júpiter en Géminis con Neptuno que normalmente pues da mucha proliferación de ideas locas, mentiras, bulos, fabricación de falsas banderas. Bueno, pues será un momento bastante críptico en el cual será difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Claro, esa, mira, está bien esto que acaba de decir Robert, porque ¿cómo distinguir entre la verdad y la mentira? ¿No? ¿Qué es cierto, qué no es cierto, Robert? Es decir, ¿cómo sabemos con la información que recibimos es cierta o no es cierta? Porque fakes hay en todas las partes. Pues poniendo a prueba la información. Entonces, uno de los mecanismos y de los trabajos que toca este año es poner a prueba la información desde muchos ángulos. Primero, a nivel teórico, ¿es consistente teóricamente con toda la información que yo ya tengo? ¿Es consistente la proposición en sí misma? Lo que me están diciendo cuadra lo que dice la premisa con lo que cuadra la conclusión. Después, considero otros puntos de vista, otros ángulos y sobre todo mi propia experiencia. Entonces estamos ante un año en el cual el rigor intelectual, la capacidad de que tenemos de sopesar la información, de ponerla a prueba, de analizarla desde muchos ángulos, de contrastar fuentes, es básica y es funcional. Ese trabajo que pretenden hacer los fact-checkers por nosotros o Wikipedia por nosotros, vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, por nosotros mismos, precisamente también con el propio sistema, que es el que nos da una información más dañina porque tiene carácter de autoridad. Al fin y al cabo, si te
te cuela una fake news, un medio alternativo, pues bueno, simplemente has estado engañado un rato y ya está. Pero si te la cuela un medio de comunicación, puede condicionar muchísimo más tu vida, y además en base a ellas se generan leyes e incluso sentencias judiciales que pueden ser condenatorias para alguien en base a mentiras. Entonces es mucho más peligrosa la información falsa que llega de medios de comunicación o incluso de gobiernos y de instituciones. Claro, fíjate que el otro día nosotros publicamos un reel en Instagram de Michael Hontelé, que es un investigador holandés afincado aquí en España, que habló de cómo gracias al yodo, utilizando el yodo, pues se puede mejorar el problema de tiroides, ¿no? A ver, hay estudios que lo demuestran, pero fíjate lo que pone aquí. Nos dijeron en Instagram, información falsa. Es decir, el vídeo se puede ver, no lo han retirado, pero dice información falsa. Revisado por verificadores de información independiente. Vamos a ver. Motivo. Bueno, primero, el verificador de información se llama animal político. O sea, ni siquiera es persona, es uno que se llama animal político. Exacto. Y dice, bueno, es falso que las duchas con yodo pueden provocar, lo que dice es que las duchas con yodo no son positivas y que pueden provocar infecciones. Es falso que curen el ovario poliquístico, ¿no? Bueno, lo cual aquí se contrasta, buscas estudios científicos que anulan esta información o esta opinión, porque es una opinión al fin y al cabo por lo que veo, de este tal animal político. ¿Pero qué hace Instagram? Hace caso a animal político. ¿Por qué? Porque seguramente es una información que contraviene los intereses de la industria farmacéutica o de la plutocracia, ¿no? Como tú Pero el animal político es un verificador independiente, ya te lo pone ahí. Trabaja para Instagram, pero es independiente. Es independiente. O sea, está a sueldo de una compañía que mueve millones de euros, pero es independiente. Está muy bien esto. Y además tiene un sesgo claramente siempre a favor de las farmacéuticas, siempre a favor de relatos oficialistas, pero tienen los santos cojones de decir que es independiente. Bueno, pues sí, es que es acojonante. Ese es el tema, ¿no? Pues claro, una persona normal y corriente que simplemente pues se deja llevar por la información, hoy pone información falsa, pues ya evidentemente le genera un cierto miedo. Hay otro que ya está pensado o sesgado en el sentido contrario, es decir, si pone que es falso seguramente es verdadero y es valioso. Claro. Que es el sesgo que tenemos nosotros. Precisamente cuando me recibiste notificado dije, mira, hemos acertado, la hemos clavado, ¿no? Es decir, hemos dicho la verdad aquí. Claro, porque además hay un sesgo manipulativo aquí muy obvio, porque te está diciendo, bueno, tal remedio o tal propuesta puede crear efectos secundarios. Y digo, bueno, pues como cualquier medicamento, ¿no? Cualquier medicamento genera efectos secundarios y no por eso dice que los beneficios son falsos. Aquí lo que te están diciendo, bueno, hay muchas sustancias de las que no se puede hablar, ya sabemos cuáles son, sí. Y se supone que lo que es porque puede tener algún efecto secundario. Claro, si te lo bebes a morro 25 litros, sí, es verdad que puede tener efectos secundarios. Digo, ya, evidentemente, pero es que eso pasa con cualquier medicamento. Y sin embargo, aunque agregaras ese prospecto y dijeras, no, esto tiene esta contraindicación que normalmente ya va indicada, ellos ya te dicen información falsa. Y los beneficios de, bueno, no están probados. Digo, a ver, tampoco están probados prácticamente los beneficios de ningún medicamento, más allá de algún alivio sintomático, más allá de eso. No hay ningún medicamento que cure nada. Entonces, a partir de aquí, ¿de qué estemos hablando? Aparte que normalmente el investigador alternativo que propone algún tipo de terapia te dice, esto no reemplaza o sustituye el cuidado de salud integral en otras áreas de la vida. Normalmente nadie dice que si comes tal cosa te vas a sanar de cualquier cosa. No, te dicen, no, la alimentación influye, los hábitos deportivos influyen, la calidad de descanso influye. Entonces, ya que todo influye, aunque sea un 5%, vamos a ensanchar ese 5%. Si la alimentación influye X% y podría llegar a influir más, pues vamos a intentar llevarla al máximo nivel de virtuosismo para que por lo menos vayamos poco a poco cercando el tema de la salud y abordándolo desde las máximas aristas posibles. Cosa que cualquier médico del sistema también te está diciendo. Alimentación, estrés, deporte, todo eso es importante tenerlo más o menos manejado. Entonces aquí lo que te hacen es una falacia de manual simplemente para disuadir a cualquier persona de investigar por sí misma. Hablemos de eso, ya que hablamos de medicina, salud. ¿Cómo se presenta 2024 en cuanto a eso? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros realmente para que todas las amenazas, entre comillas, que pueda haber en 2024 no nos afecten? Bien, a ver, tenemos primero una de las guerras que yo creo que sí que van a continuar, que es la de geoingeniería. Esta sí que va a continuar y yo creo que incluso va a recrudecerse a partir de enero con Plutón en Acuario.
Pero también es para que denunciemos, para que empecemos a fotografiar, para que mandemos nuestras misivas a los diferentes ministerios, para que hagamos ruido al respecto y empiece precisamente ya a abordarse este tema de una manera directa. Incluso también para que energéticamente ejerzamos la suficiente presión para que eso deje de hacerse. O sea que la contaminación de los cielos creo que va a continuar, así como la electromagnética, y es un momento bastante bueno para empezar ya a confrontarlo de un modo mucho más masivo, porque es bastante vergonzoso que eso se siga haciendo. De hecho, dado que vamos a tener diferentes tipos de agresiones por aquí y por allá, lo que nos marca realmente 2024 es sobre todo la salud mental. Entonces, cuando tenemos contaminación electromagnética, lo primero que alteran son nuestros campos cognitivos, la calidad de nuestro descanso y nuestro pensamiento. Así que cualquier tipo de disciplina meditativa es bastante buena para frenar o reencauzar pensamientos intrusivos. Incluso también muchas veces los pensamientos en bucle se generan porque hago una lectura precipitada de la situación. Cuando uno se precipita, por ejemplo, este me está insultando, me está mirando mal, a partir de ahí se crea un bucle de pensamiento que podría eliminarse fácilmente en el caso de que hiciera una lectura más inteligente, sosegada y ponderada de la situación. Así que nuestro primer escudo es el escudo mental, y el escudo mental significa ser riguroso a la hora de interpretar los eventos. Si somos ponderados, tranquilos y sosegados a la hora de interpretar los eventos, vamos a frenar gran parte de los pensamientos intrusivos, que son el germen de las creencias limitantes y de los pensamientos obsesivos. O sea que nuestro primer escudo es mental, salud mental como epicentro o tema fundamental del año 2024. Salud mental, entonces hay que poner un escudo para que no nos inoculen pensamientos extraños. Por ejemplo, todas las ideas que el mundo va a ser catastrófico, que nos van a resetear 25.000 veces, que nos van a borrar la memoria, que nos van a meter en una jaula de hámster, que nos van a pandemiar una y otra vez, que nos van a abducir los extraterrestres, que nos van a colar una falsa inversión alienígena. Oye, hablemos de eso, ¿no? Porque hay mucho interés por el tema, interés incluso de medios oficiales. ¿Va a haber o no avistamiento global? ¿Tú ves que realmente los extraterrestres se van a manifestar globalmente? Que la narrativa va a crecer muchísimo, seguro. La narrativa, es decir, que los medios de comunicación van a empezar a darle mucho más relieve al tema, sí, porque es un tema claro y manifiesto de Plutón en Acuario. Entonces ya se vio durante el mes de marzo, abril y mayo de este año, que fue cuando entró Plutón en Acuario, pues ahora solo tiene que crecer y crecer más. ¿Montarán algo? Yo creo que sí, solo que a una pequeña escala y con 4 mierdas tratarán de dar muchos titulares. Es lo que intuyo. No se pueden atrever a hacer algo masivo porque hay demasiadas cámaras, hay demasiada gente, hay inteligencia artificial, entonces no se la van a jugar. Lo mismo que nunca van a lanzar ningún artefacto visible a la luna, porque claro, ahora con los telescopios, las cámaras, lo cazarías bien rápido. En el 69 estaban muy valientes porque nadie podía registrar el evento, decir, a ver si se ve la cámara, a ver si se ve la nave. Ahora no tienen cojones de hacer nada de esto. Pero ¿me estás diciendo que no llegamos a la luna? Bueno, en muchas películas se ha llegado, entonces sí, si consideramos la ficción como realidad, sí. Hablabas de geoingeniería. Todos conocemos, o si no deberías conocer, un proyecto que se llama Proyecto HARP, ¿no? Esta red de antenas que hay en Alaska, hace ya muchos años, que dicen que tiene como objeto modificar el clima, pero no solo modificar el clima en cualquier parte del mundo, sino también provocar terremotos. ¿Eso se va a dar en el año 2024? ¿Va a haber esta geoingeniería capaz de no solo de modificar el clima, sino de provocar terremotos en lugares donde quizá habitualmente nunca ha habido terremotos? Yo no puedo demostrarlo, pero estoy seguro de que eso ya se está dando desde hace tiempo. Yo apostaría dinero a que se está dando desde hace tiempo, e incluso muchas veces dentro de lo que es la conformación de nubes vemos algunas que forman como una especie de como crucigrama, ¿no? Como esa cuadrícula que forman, que es bastante sospechosa y que tiene como muchas veces la forma de una onda magnética, ¿no? A veces cuando se hacen experimentos con agua o con gases adoptan formas extrañas, figuras geométricas, y da la sensación de que dentro de la geoingeniería y manipulación climática también hay algo electromagnético que altera la forma de las nubes. Entonces hay gente que lo estudia y lo disecciona de un modo mucho más riguroso, pero es algo perfectamente observable por cada uno de nosotros. Ya vemos cómo se deshacen las nubes, ¿no? Pasan las estelas, de repente hay pronóstico de lluvia, deja de llover y además aumenta el calor. Lo llevamos viendo sin parar. Entonces yo creo que es el momento ya de sacar ese debate a la luz pública
nos llamen chalados, nos llamen como quieran, y empezar ya que cada uno se vaya volcando, vaya denunciándolo en Twitter, en redes sociales, donde sea, hasta que sea un clamor y tenga que dar algún tipo de respuesta, porque la presión energética y la presión social hacen que ellos se tengan que cortar bastante más. Pero bueno, está aumentando el calor, tenemos el cambio climático por acción del hombre, ¿no? Es decir, porque consumimos mucha gasolina y estas cosas. Bueno, la primera parte de la frase es cierta. Cambio climático por acción de un hombre o de unos pocos hombres, que son unos pedazos de hijos de la gran, que son los pocos que lo están haciendo. ¿Con qué interés? ¿Cuál es el objetivo, Robert? Justificar una narrativa. Es decir, si querían colar lo que eran confinamientos climáticos, primero tienen que crear alguna alteración artificial de temperatura, como lo que estamos viendo ya directamente con la fumigación. Si consiguen crear una clima artificial, que además es notorio que es artificial porque es correlativo absolutamente el cambio del clima al lugar en el que hay más estelas. Los lugares donde no hay estelas no hay alteración del clima, entonces la correlación es del 100%. A partir de ahí, pues claro, intentas justificar que hay un cambio climático provocado por el hombre, por 4 desgraciados, en este caso, y en principio es para justificar todo tipo de políticas climáticas, que al final son impuestos. La actual reina de España dijo que había que consumir menos. O sea, la tía con su santo chocho gordo se dice que hay que consumir menos, que estamos unos derrochadores. O sea, un miembro de la familia real te dice que somos unos derrochadores. Multimillonarios se reúnen a darnos lecciones de austeridad. O sea, es que la Agenda 2030 y todo lo que es la narrativa del cambio climático se cae a pedazos por su propia base. ¿Cómo puede ser que un grupo de multimillonarios, que son los que utilizan el jet privado hasta como si fuera un taxi, nos van a dar lecciones de ecologismo, de austeridad, de ahorro? Es que no lo compra nadie. Eso es un auténtico fracaso, toda esta política, y no sé en qué foro era uno de estos, que una de las ministras ya decía que ha fracasado, primero porque la gente no se solidariza con el planeta. Claro, con la historia de 2020, pues cada uno salva el culo porque piensa que se va a morir si es contagiada por lo que ya sabemos. Pero claro, aquí el planeta que le follan, a mí que me cuentas ya. Si son tan buenos ingenieros sociales, deberían saber que para que algo funcione a nivel colectivo tienes que apelar al egoísmo propio, nunca a la solidaridad. Eso no funciona jamás. El otro día una amiga me hablaba del Gesara Nesara. Dice que está a punto ya, Alex, está a punto. Lleva 4 años ya a punto. Llevan un montón de años diciendo esto está a punto. Gesara Nesara ya está al caer. Eso existe, es una leyenda urbana. Yo la verdad cada vez creo menos en esto de Gesara Nesara. No es un tema que domine mucho, pero sí, es evidente que el ese está a punto no puede ser real. O sea, eso es como va a caer el meteorito, pues tampoco es real, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto que existe, está en el imaginario colectivo, puede ser que alguien lo quiera implementar, pero es prácticamente inviable o impracticable a medio corto plazo. Yo no lo veo imposible en un largo plazo, medio largo quizá, pero en un corto es imposible. O sea, hay que deshacer muchísimas estructuras internacionales para que ese proyecto de transformación de la economía se pueda implementar a corto plazo. O sea, yo eso lo veo inviable ahora. Ahora, en esta estoy simplificando mucho, sería simplemente que todos tendrían una casa, un techo, ¿no? Es decir, tendrían un sueldo sin trabajar prácticamente. Lo veo prácticamente inviable con los aspectos astrológicos que hay, aparte de las infraestructuras geopolíticas y demás, lo veo imposible, pero por aspectos astrológicos también lo veo inviable, por lo menos en un corto plazo. A lo mejor, y eso sí que me sirve como acto psicomágico, plantar la semilla de que eso es posible con los aspectos actuales sí que puede hacer que eso se manifieste más adelante. Entonces, eso sí que lo veo, y el repetirlo, si lo haces con un ánimo de mántrico, de crear realidad, le veo un cierto recorrido, porque no es una idea que vea inviable o imposible si se dan las condiciones adecuadas, pero ahora mismo es un proyecto inmaduro para que eso se pueda implementar a corto o medio plazo. Ir pensando en preguntas que quieres hacer a Robert, ¿eh? En breve pasaremos también al turno de preguntas, tanto del público que está aquí en vivo, presencial, como los que estáis siguiéndonos desde casa. Bien, hemos hablado de salud, economía, política. Bueno, por aquí preguntaban en México. ¿Cómo ves México? Dice, porque el gobierno que tenemos ahora es un desastre. Bueno, hombre, dime tú un gobierno que no es un desastre. Exacto, ¿no? ahí estamos. Bueno, hasta donde sé de México, por lo menos en lo que fue la operación de 2020-21,
fue más flexible que otros países. Entonces, aun siendo un desastre, por lo menos no fue el más totalitario dentro de la narrativa más globalista. Entonces, aunque sea un desastre, comparado con el de aquí, pues no creo que tampoco sea para quejarse demasiado. Ahora mismo, ¿cuál sería el mejor gobierno? O sea, el mejor país, el mejor gobernado. Yo, para irme a vivir allí, no sé, es decir... Dicen que Ecuador. Como no sea de Narnia o de algún lugar imaginario. Hay que buscar un armario mágico que nos lleva a Narnia. Yo creo que si hay alguno bueno, que lo ignoro, tiene que ser en algún país africano, así medio anárquico, en el que el gobierno sea alguien que sea un país tan pobre que no interesa para nada a las plutocracias y lo dejen ahí medio suelto, abandonado de la mano de Dios. Yo creo que esos serían los mejores gobiernos. Al igual que los mejores políticos, pues sean alcaldías de pueblo pequeño, donde apenas suscite el interés de las grandes fortunas. Porque si es un país en el que hay dinero, el gobierno tiene que ser extraordinariamente corrupto. Entonces, paradójica, irónicamente, los mejores gobiernos tienen que ser de países en los que hay pocos recursos económicos, pocos recursos materiales, porque entonces los saqueadores no tienen tanto interés en meterse allí. Los fondos buitres no van a ir. Exacto. Entonces, a ver, ya se puede ver en muchas situaciones sociales que donde hay más dinero y hay más recursos hay más corrupción, y además la corrupción es mucho más virulenta, mucho más agresiva cuando hay un pastel por repartir. Cuando solo hay migajas, entonces realmente los bucaneros son de peor calidad y también de menor agresividad. Entonces yo creo que realmente los países en los cuales hay un índice de desarrollo más bajo y sobre todo donde la OMS no ha metido sus zarpas, es más fácil que el gobierno pueda ser potencialmente más honesto. Entonces ahí es posible crecer y es posible prosperar hasta que llames la atención de los de arriba y digo, uy, aquí hay algo por repartir, vamos a saquear. ¿Cuántas dimensiones hay, Robert? Hasta donde yo sé, de acuerdo al modelo que utilizo, son 13, aunque 12 son las operativas. La 13ª sería como una dimensión de traspaso, sería como el espacio interdimensional en el que uno pasa de una a la otra. Y utilizo una matriz de base astrológica, utilizando como la fractalidad de los 12 signos del zodiaco, aunque realmente se podrían dividir en muchas más. O sea, que el que dice que son 40 y tantas o 144, los que sea, también está en los ciertos desde mi punto de vista, porque lo que está haciendo es dividir esas 12 pues en más fracciones, en más partes. ¿Cuántas has visitado tú? 12. 12. Claro, de hecho, prácticamente todo el mundo ha visitado las 12, pero se sobreentiende que estamos hablando de consciencialmente. No simplemente pues multidimensionalmente, como somos fractales, pues estamos en todas las 12 a la vez. Conciencialmente 12, pero algunas han sido visitas de médico, o sea, cortitas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho sostener la atención en un cuerpo dimensional en el cual no estás habituado. O sea, al igual que mantener la atención en la mente es fácil, mantenerla en el cuerpo es fácil, mantenerla en una dimensión muy sutil, muy alejada de la experiencia de la tercera dimensión, se hace complicado. Desde el astral, que es una dimensión más sutil, es un poco más fácil acceder a las otras, pero el sostenerse allí es difícil porque enseguida la atención vuelve a aquellas dimensiones a las que está más acostumbrado. Es decir, normalmente tendemos a volver a la mente, al intelecto, y es lo que le pasa a alguien cuando hace una meditación. Enseguida la mente vuelve, te regresa, porque es lo que tiene más inercia y más fuerza de atracción. Entonces lo que hace un meditador avanzado es poco a poco ir aligerando la tensión que tiene el cuerpo mental para poder desplazarse hacia las otras. O también lo que se hacen con plantas sagradas también es lo mismo. Aligero la tensión de la película que tiene el cuerpo mental para poder desplazarse hacia la siguiente dimensión, y así sucesivamente. Entonces, cuanto uno está más relajado, puede acceder a las otras. Con el riesgo, se lo hace a través de plantas, drogas y demás, de que te relajes tanto que al final te conviertas en un yonki. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué? Porque te has relajado tanto que ya no puedes regresar a la tensión original. Me gusta mucho esa invitación, Robert. Oye, y en esas dimensiones, ¿qué hay en esas dimensiones? ¿Qué hay? Pues son, para entendernos, mundos parecidos relativamente a esto, donde todo sucede a una velocidad muy distinta.
Es decir, si nosotros comparamos simplemente la velocidad a la que se mueven nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones físicas, vemos un decalaje, vemos un desfase, porque mentalmente podemos ir muy rápido y físicamente vamos mucho más despacio. Yo ya puedo visualizarme en el martes de la semana que viene y sin embargo físicamente mi cuerpo tiene que transitar mucho espacio. Entonces lo que vemos en las otras dimensiones es una velocidad muy distinta. Si vamos a las dimensiones últimas, donde radica lo que llamamos no dualidad, el samadhi y demás, vemos que hay una deslocalización completa del ser, una ausencia de sujeto y una sensación de simultaneidad permanente. Entonces, en ese lugar, digamos que no hay percepción del tiempo, porque no hay un sujeto que pueda medirlo, que pueda atestiguarlo y que pueda diferenciar entre el momento A y el momento B. Entonces, cuando vamos a otras dimensiones, nos encontramos que todo sucede muy deprisa. La dimensión más fácil y accesible que tenemos para hacer comparaciones es la dimensión del sueño, que es la cuarta dimensión.